la carta primera a los tesalonicenses. Ya cubrimos en, me parece, 4 semanas, si no estoy mal, el primer capítulo, y hoy día vamos a iniciar con el segundo capítulo. Si por alguna razón usted no ha podido venir, le invito a revisar las predicaciones, están todas en la página de la iglesia, así que si se perdió la exposición del primer capítulo, puede retomarlo, o puede verlo más bien dicho, ahí en la página de la iglesia, están las predicaciones de todos los domingos. Así que vamos a partir con el capítulo 2, y vamos a cubrir hoy por lo menos 6 versículos. Así que le invito a que busque la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 6. Del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vamos a leer hasta aquí. La iglesia de Tesalónica, dentro del contexto del Nuevo Testamento, usted ya lo sabe, es una iglesia modelo, es una iglesia tipo, es una iglesia a la cual nosotros podemos mirar digo en el texto bíblico, la descripción que se hace de ella, y procurar como iglesia local también alcanzar dicha madurez, dichas cualidades. De hecho, la semana anterior estuvimos viendo varias señales o signos que eran parte de la característica de esta iglesia. Entonces, el apóstol Pablo parte, ¿cierto?, este segundo capítulo. Bueno, dicho sea de paso, originalmente esto no estaba en capítulos y versículos, ¿ok? Para nuestro entendimiento, para poder tal vez llegar mejor a un versículo, se ha hecho esto de dividir en capítulos y versículos, pero no estaba, esto fue una carta completa, ¿sí? Del comienzo hasta el final, sin capítulos ni versículos. Pero también para una mejor comprensión, nosotros decimos que aquí en este capítulo 2, el apóstol Pablo parte diciendo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, verso 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Aquí en el verso 1 y en el verso 2 hay dos cosas que el apóstol Pablo da por sabidas, ¿sí? Primero, que el Evangelio no había llegado, no había resultado vano, que la visita de Pablo y sus colaboradores no había sido vana para la iglesia de Tesalónica. Porque como dice el verso 1, dice, vosotros mismos sabéis. Y después vuelve a repetir esta misma idea de sabéis, pero en referencia al padecimiento que tuvo que enfrentar el apóstol junto con sus colaboradores para entregar el mensaje del Evangelio. Amén. Entonces hay ciertas certezas que la iglesia tenía. Primero, que la visita del apóstol no había sido vana. Y segundo, que ellos habían sido testigos de primera mano del sufrimiento que había significado para el apóstol Pablo entregarles el mensaje del Evangelio. Y este capítulo, ¿cierto? Este sufrimiento que primero está en dos lugares físicos, según dice el apóstol, él nombra estos dos lugares. Primero, Filipos, y segundo, hubo persecución, hubo oposición también en esta misma localidad de Tesalónica. Hubo gente que se opuso a que el mensaje del Evangelio fuese predicado. Para eso,
para una mejor comprensión, vamos a ir a donde se nos relata esto, que es en el libro de Hechos. Amén. Hechos capítulo 16. Se nos relata este evento que el apóstol Pablo está haciendo alusión, que ocurrió en Filipos. No lo voy a leer completo, pero como siempre los predicadores decimos, revíselo en su casa. Revíselo en su casa. Espero que usted esté revisándolo, espero al menos que tenga una idea del pasaje bíblico. Si usted lo ha leído, debe tener por lo menos alguna idea de lo que estamos hablando. Esto está en Hechos capítulo 16. No voy a leer todo el pasaje, pero se lo voy a resumir, porque está del 16 al 40, este padecimiento que el apóstol había enfrentado en Filipos. Lo que sí quiero hacer énfasis en el verso 22 y el 23, donde dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las vestiduras, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué es lo que había sucedido acá? Pablo había expulsado un demonio o un espíritu de adivinación, dice el texto bíblico, de una niña, y esta niña era usada por sus dueños para generar recursos. Entonces los dueños de esta, tiene que haber sido una esclava, me imagino, se enojaron mucho y fueron a demandar al apóstol Pablo, o a acusarle más bien, y esto provocó que, tal como dice el verso que acabamos de leer, que los magistrados, es decir, las personas que estaban por autoridad, y se agolparan contra ellos. Dice el texto incluso que no solo, dice, se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las vestiduras, ordenaron azotarles. Este azote era un azote con varas, que era un manojo de varas, y de esa forma azotaron al apóstol Pablo, y fue una situación del todo irregular, porque como usted sabe, el apóstol Pablo era ciudadano romano, él tenía la ciudadanía romana. Pero aquí sucede las cosas que uno ve que Dios glorifica su nombre, aún en medio de la adversidad y aún en medio de la injusticia, porque el apóstol es llevado junto con Silas a la cárcel, y dice que le ponen el cepo. Yo leía unos comentarios, resulta que el cepo también le abría las piernas, de manera que no pudiesen estar nada cómodos. Entonces imagínense, los habían azotado, dice que incluso le habían quitado las vestiduras, estaban bastante golpeados, pero ¿qué hace Pablo y Silas en la cárcel? Comienzan a alabar al Señor, comienzan a adorar al Señor. Dice el texto que ahí sobrevino, ¿cierto?, un terremoto, que los grilletes se abrieron, que se abrieron las puertas de la cárcel, y que ahí el carcelero en ese punto se iba a matar, y Pablo le dice, no, estamos todos acá, no lo hagas. Pero aquí ocurre lo extraordinario y lo maravilloso de esta historia. No está tanto en el terremoto, como muchos quieren enfatizar. Lo maravilloso de esta historia es que a través de esa secuencia de hechos, desde que Pablo expulsa ese espíritu de adivinación de la niña, Dios estaba tras esa situación, buscando alcanzar al carcelero con el mensaje del Evangelio. Finalmente todo eso se resume en que una persona y su familia, incluso dice el texto bíblico, son alcanzados por la predicación del Evangelio y creen en la obra del Señor Jesucristo. Luego de eso, luego de esta historia, ¿cierto?, al día siguiente los magistrados se dan cuenta, o más bien Pablo les hace saber que él es ciudadano romano, y eso era una infracción a la ley. Por lo tanto vinieron estos mismos magistrados que habían ordenado golpear y le pidieron que por favor se fuera. Y aquí es cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, se va rumbo a Tesalónica. Y cuando uno ve la historia del libro de Hechos, se da cuenta que una y otra vez, mientras el mensaje del Evangelio iba avanzando, una y otra vez habían detractores. En todos los lugares donde Pablo predicaba, ocurría que gente creía al Evangelio y otra gente se oponía al Evangelio. La verdad es que el mensaje del Evangelio nunca resultará indiferente. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, o la gente va a responder a ese mensaje, va a creer en la obra de Jesucristo, va a acercarse en fe y arrepentimiento delante de Él, o va a terminar siendo un enemigo del Evangelio. Eso es lo que ocurrió una y otra vez en el libro de Hechos.
se repite la misma dinámica de oposición al mensaje, pero por otro lado también, y como es el caso de los tesalonicenses, gente que cree al mensaje del Evangelio. Y no solo gente que cree, sino que gente que da fruto por el mensaje del Evangelio. Ese era el caso de los tesalonicenses. Pero aún ellos estaban en una localidad que había mucha animadversión en contra del mensaje. Y la animadversión en contra del Evangelio es algo también actual. Usted lo puede ver desde el ámbito educacional hoy en día hasta el ámbito político, social. El mensaje del Evangelio está siendo atacado por diferentes frentes. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Porque estamos en una verdadera, como dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora, esas fortalezas, ¿dónde se levantan? En la mente. Hoy día estamos llenos de ideologías que atentan en contra del mensaje del Evangelio. Tal vez no se nos persigue como en el caso del apóstol Pablo. Tal vez no se nos azota como en el caso del apóstol Pablo. Pero hoy en día hay una persecución en contra del mensaje del Evangelio. Y tenemos que estar preparados. Porque si el mundo sigue avanzando en esta dinámica, el día de mañana, por afirmar las verdades bíblicas, incluso podríamos padecer cárcel. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a permanecer, a afirmar las verdades bíblicas del Evangelio, de la palabra del Señor, a padecer por causa de Cristo? Es una gran pregunta que es necesario que nosotros nos hagamos hoy, porque no estamos sufriendo a la manera de Pablo, no estamos siendo perseguidos a la manera de Pablo, pero el mensaje del Evangelio siempre encontrará oposición, actualmente también la encuentra. Nosotros debemos permanecer en los principios de la palabra del Señor, en la enseñanza de la Biblia, aunque para muchos les parezca algo retrógrado, algo antiguo, algo poco actualizado, pero les tengo una noticia: la palabra del Señor y su evangelio es eterno. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Pasarán todas estas ideologías, pasará todos estos detractores actuales del evangelio, pero el evangelio seguirá estando en pie. El mensaje del evangelio en Tesalónica fue justamente en medio de una gran oposición, según se nos relata en Hechos capítulo 17. Dice que Pablo estuvo allí por 3 días de reposo, es decir, al menos 3 semanas predicando el evangelio. Lo vimos en la introducción a Tesalonicenses. Debe haber sido un poco más de 3 semanas. Entre 3 semanas y 5 meses, dicen algunos estudiosos, que Pablo estuvo en Tesalónica. Pero lo extraordinario de esto es los resultados de la predicación de Pablo en Tesalónica, porque esta iglesia dio señales de madurez, dio señales de crecimiento, aún en medio de la adversidad, aunque en medio de mantener esa fe ellos eran perseguidos, tal como fue perseguido Pablo cuando estaba predicando en Tesalónica. Aquí hay ciertos puntos que nosotros tenemos que subrayar, ¿cierto? Y entender que la predicación del evangelio siempre va a encontrar oposición. Mira lo que, como lo dice Pablo en 1 Corintios 16, verso 9. Dice, perdón, me equivoqué. Pero no, ese es el pasaje. Busquemos otro. Segunda de Corintios 2:12. Ah, no, estaba bien. Sí, era 1 Corintios 16:9. Estaba viendo en Romanos, por eso no me coincidía. 1 de Corintios 16:9 dice lo siguiente: porque se me ha abierto grande puerta y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Ves lo que el apóstol Pablo está diciendo? Dice, bueno, el verso antes dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz.
y muchos son los adversarios. Este componente de adversidad frente a la predicación del Evangelio no es algo nuevo. No es algo nuevo, está prácticamente en todos los libros del Nuevo Testamento. Hubo adversidad en contra del mensaje del Evangelio. Cuando usted ve la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que todos los hombres que afirmaron las verdades bíblicas en la historia fueron generalmente perseguidos. Hay historias, por ejemplo, como la de Juan Hus, quien fue un hombre que vivió unos 100 años antes de Lutero, y Juan Hus fue quemado en la hoguera por afirmar las verdades bíblicas. ¿Qué decir de Lutero y de muchos reformadores que corrieron? Bueno, no el caso de Lutero, Lutero murió de viejo, pero otros reformadores que también fueron capaces de dar su vida por el mensaje del Evangelio. Entonces, esta dinámica, esta descripción de Evangelio y oposición no es nueva. No nos debe sorprender, no nos debe intimidar. Por el contrario, debemos estar conscientes de ello. Los tesalonicenses sabían esto, habían visto, ¿cierto?, en Pablo y en sus acompañantes, que habían sido personas que habían tenido la valentía suficiente para predicar el mensaje del Evangelio en medio de gran oposición. Luego, siempre habrá oposición, siempre habrá detractores, personas que se opondrán al mensaje del Evangelio, y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Pero aquí hay algo importante. Dios obrará en los corazones. No importa cuántos se opongan. Cuando la predicación del Evangelio sea expuesta de forma clara, valiente, Dios siempre alcanzará corazones. Dios siempre alcanzará vidas. Probablemente no serán todos los que oigan el mensaje del Evangelio, pero Dios va a hacer una obra en aquellos que Él ha dispuesto a hacer. Una obra mediante la predicación del Evangelio. Por lo tanto, iglesia, no te calles, no nos callemos. Nosotros somos esos de los que habla Romanos 10. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Nosotros somos. No esperemos que la gente venga a Cristo sin que nosotros les prediquemos la verdad de Cristo. Se nos ha encomendado una gran responsabilidad en este sentido. Estas eran certezas, ¿cierto?, de los tesalonicenses, y deben ser también para nosotros certezas, ¿cierto? El padecimiento, incluso ahí dice el apóstol Pablo, fuimos ultrajados en Filipos, como sabéis, pero tuvimos de nuevo, ¿qué es eso? De nuevo, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y podemos ver, ¿cierto?, que el verso 1 se conecta de forma muy armónica con el 2, porque cuando el apóstol Pablo dice, ustedes saben que nuestra visita no resultó en vano, nosotros tenemos que pensar en todo lo que hemos visto en el capítulo 1, por citar algunas cosas. Esta era una iglesia modelo, era una iglesia que tenía un gran ejemplo de la fe, mostraba un trabajo de amor, eran constantes en la esperanza de Cristo. Eran personas que también eran capaces de, a través de su propio ejemplo, ser un portavoz para llegar con el mensaje del Evangelio a otros. Eran personas que también estuvieron dispuestos a padecer por la causa de Cristo, y su testimonio era tan poderoso, era tan firme, era tan fiel, que no era necesario que Pablo hablara de ellos, porque en toda la región donde ellos estaban, había sido conocido el poder de Dios por el testimonio que ellos tenían. Entonces, Pablo, cuando dice que la visita no resultó vana, lo decía con bastante certeza, con bastante seguridad. Amén. Nosotros tenemos que crecer como hijos de Dios, tenemos que madurar como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros medimos dicha madurez? ¿Cómo nosotros incluso podemos crecer y madurar más? Es sometiéndonos, es conociendo primero y luego sometiéndonos a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Si tú no te relacionas con la voluntad de Dios revelada en la palabra del Señor, tú te vas a conformar contigo mismo, vas a mirar a otros que son peores que tú y vas a decir, yo no soy tan mala persona. Y es esa la trampa en la cual caen muchos creyentes. Se empiezan a comparar con otros que son peores, por lo tanto se sienten bien. Pero cuando tú vienes constantemente a la palabra del Señor,
El parámetro de la ley santa de Dios, de su palabra santa, justa, te hará sentir todas las veces que tú te acerques como un pecador que necesita acercarse al Señor. Pero estos tesalonicenses fueron ejemplos en muchos sentidos que ya hemos cubierto semanas anteriores. Eso es lo primero, certeza del Evangelio en medio de la oposición. Nosotros también podemos tener esa certeza, aunque haya oposición, aunque hayan problemas, hay certeza de que el Evangelio cumplirá su propósito en los corazones que Dios ha determinado que ese Evangelio llegue. El segundo punto de esta predicación es las señales del Evangelio auténtico. Las señales del Evangelio auténtico. Verso 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Cuando se nos habla de forma negativa en la palabra, es una forma negativa de expresión, ¿cierto? Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Aquí probablemente Pablo está aludiendo a la situación de los tesalonicenses y a una situación muy viral en aquel entonces y también muy viral entre nosotros hoy, y es la aparición de falsos maestros. Los falsos maestros son aquellos que hacen uso de este tipo de herramientas: el error, la impureza y el engaño. Pablo está diciendo que él no corre por esa vereda, no corre por las veredas de los falsos maestros. Su mensaje, por lo tanto, no está basado en el error, no está basado en la impureza, no está basado en el engaño. Por el contrario, el apóstol, al estar mencionando estas cosas negativas, él está diciendo que él es un apóstol, un enviado, un portavoz de la verdad del Evangelio. De la verdad del Evangelio, no del error, no de la impureza, no del engaño, sino solo de la verdad del Evangelio. Por lo tanto, una señal inequívoca del verdadero mensaje o un verdadero mensajero del Evangelio es que porta la verdad. Es que porta la verdad expuesta en la palabra del Señor. No se anda con ideas propias. No tuerce la palabra para enseñar algo que Él quiere enseñar. Tiene necesariamente que hacer un trabajo de venir a la palabra y no de imponerle ideas a la palabra. El verdadero predicador, el verdadero pastor que honra a Dios va a tener una preocupación constante por predicar lo que está en la palabra y hacerlo en el contexto en la cual esta palabra fue enseñada, sin tergiversar, sin diluir, sin estirar, procurando ser lo más fiel que él pueda ser a la palabra del Señor. Esta era la característica del apóstol Pablo. Su mensaje era verdadero, era libre de error, su manera de vivir era pura y libre de cualquier perversión sexual, y su método de ministerio era auténtico, libre de tácticas manipuladoras, dice John MacArthur en su Biblia comentada. Es importante esto, iglesia, porque mientras nosotros estamos señalando características del evangelio auténtico, ¿cierto? Ahora en este verso 3 se nos dan de forma negativa, pero esas mismas formas de expresión negativas nos ayudan a nosotros hoy a entender, a poder discernir quién es un verdadero mensajero del evangelio, un verdadero expositor de la palabra del Señor, de quién no lo es. El falso habla falsedad, el falso se vale del engaño, se vale de tácticas manipuladoras, como dice John MacArthur. Pero el fiel no. Y mira lo que dice el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Pablo fue aprobado por Dios. Pablo y sus acompañantes fueron aprobados por Dios. ¿Para qué? Para que se les confiase el evangelio. Definitivamente es Dios quien llama a los hombres. Cuando los hombres se autollaman, corren el alto riesgo, casi 100% de las veces, de pervertir la verdad, de hacer uso del engaño, de hacer uso de
tácticas o técnicas que ayuden a que la iglesia sea más multitudinaria. Si usted entrevista por ahí a pastores, una de las cosas que los pastores más anhelan es que sus iglesias estén llenas de personas, que vengan más personas. Y no está mal, no está mal que se tenga esa inquietud o ese interés de que vengan más personas. Pero sí está mal ocupar cualquier tipo de estrategia para que las personas vengan a la iglesia. John MacArthur también, lo cito nuevamente, dice que si una persona que no cree se siente cómoda en medio de una iglesia, probablemente no está en una verdadera iglesia. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque el mensaje del evangelio es confrontacional. Y a veces hay gente que se sorprende cuando escucha cosas como esta. Pero a ustedes que me conocen un poco más, o incluso si alguien está oyendo o viendo por internet, les invito a ver la predicación de Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién los va a librar de la ira venidera? Les invito a ver la misma predicación del Señor Jesucristo, arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos se ha acercado. No son predicaciones románticas, no son predicaciones que exacerban el amor. Está bien hablar del amor de Dios, pero no podemos dejar de lado la justicia de Dios, porque eso nos va a llevar a minimizar el mensaje del Evangelio. Entonces, como hay estas personas en el contexto de los tesalonicenses que se valían del engaño, se valían del error, se valían de la impureza, Pablo dice que él había sido aprobado por Dios para que se confiase el Evangelio. Y esto es extraordinario, porque sabe, no hay un mensaje mayor ni más importante dado a los hombres que el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje más importante que ha existido y que va a existir en la historia de la humanidad. No hay otro mensaje superior, no hay otro mensaje más trascendente que el mensaje del Evangelio, y por eso es tan necesario que tú sepas lo que es el Evangelio, que tú sepas discernir cuando alguien te está predicando el Evangelio o cuando alguien te está intentando engañar. Y ya no es un secreto, porque tenemos la palabra del Señor para juzgar, tenemos la palabra del Señor para discernir quién es un verdadero exponente del Evangelio y quién no lo es. Cuando estás frente a alguien que no lo es, tú no tienes la obligación de oírle, tú no tienes la obligación de escucharle. Luego dice, así hablamos. Y aquí, mientras yo leía este pasaje, aquí ocurre algo que llamó poderosamente mi atención. Porque el apóstol dice, leo el verso entero para obtener mejor la idea, dice, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, así hablamos. Es decir, en otras palabras, y esto es lo que nosotros decimos. Y mira el contenido de lo que sigue. No para agradar a los hombres, sino a Dios. No para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Lo escuchó bien? Estábamos diciendo las características del evangelio auténtico y de sus mensajeros auténticos. El mensajero auténtico tiene por motivación, objetivo central, esto que está diciendo aquí el apóstol. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios. No para agradar a los hombres, sino a Dios. El mensaje del evangelio, amados hermanos, no fue diseñado para agradar al hombre. No fue diseñado para agradar al hombre. Por el contrario, fue diseñado para confrontar al hombre en sus pecados. Mira cómo dice Gálatas capítulo 2, verso 7. El mismo apóstol Pablo, en un contexto diferente, pero enfatizando esta idea. Antes, por el contrario, capítulo 2, verso 7.
Me parece que no es el verso, pero un segundo, pero está aquí. Lo anoté mal, pero en este mismo libro es en Gálatas, donde el apóstol Pablo señala una idea muy similar a esta, y es que él no está preocupado de agradar a los hombres. Me parece que en el capítulo 1 estaba haciendo memoria ahora. En el capítulo no estoy seguro, pero no quiero perder más tiempo buscando. Existe una predicación hoy que usa un disfraz de Cristo y está diseñada justamente para lo que el apóstol Pablo dice que él no había venido a hacer. Esa predicación que usa el disfraz de Cristo está diseñada para agradar al hombre. Pero sabe, al único hombre que va a poder agradar ese tipo de predicación es al hombre carnal, al hombre que no ha nacido a Dios. Y vemos en segunda de Timoteo también como se levantarán falsos maestros, ¿cierto? Que harán cosquillas en los oídos de sus oyentes. Lo vamos a citar en un rato más. Cuando el apóstol escribe, por lo tanto, así hablamos, traza una directriz. Cuando el apóstol está escribiendo aquí, así hablamos, está dándole a la iglesia de Tesalonicenses y también a nosotros hoy por extensión una directriz. El evangelio, la predicación del evangelio no es para agradar a los hombres, sino que nuestra primera responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios, es agradar a Dios. Todo predicador, pastor, o incluso usted mismo que está aquí oyéndome como mensajero del evangelio, usted se tiene que dar cuenta de esto. Debemos buscar agradar a Dios y no a la audiencia. Debemos buscar agradar a Dios y no a la audiencia. Debemos ser fieles al evangelio, sin quitar, sin añadir, sin diluir. Y mire lo que pasa luego en el verso 4, al final. Así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. La motivación que cada predicador tiene o que usted tiene al compartirle el mensaje del evangelio a otra persona es probada por Dios. ¿Y cómo se puede medir de forma práctica? Es que usted está buscando agradar a Dios y no a los hombres. Es así como Dios prueba nuestros corazones. Es así como Dios mide nuestros corazones. Verso 5, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Pablo aquí, cierto, seguimos en la misma idea, la característica del mensaje y del mensajero. Nunca usamos palabras lisonjeras. La NBI traduce esto como adulaciones, adulaciones. Y de nuevo, en ese contexto probablemente habían falsos maestros que ocupaban la adulación, que hacían sentir bien a la audiencia. Y cuando a usted le hacen sentir bien, cuando al hombre no nacido a Dios se le hace sentir bien, va a tener un alto interés porque se le siga haciendo sentir bien. Mira cómo lo expresa en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí? Hoy mismo estamos viendo esto que sucedía en Tesalónica, esto que sucedía en el caso de Efesios que acabamos de leer, que era Timoteo quien estaba pastoreando esa localidad, también lo vemos hoy en día. ¿Tú quieres escuchar un mensaje motivacional? Hay cientos de predicadores con el disfraz de Cristo dando un mensaje motivacional. ¿Tú quieres escuchar un mensaje de autorrealización? Hay cientos de predicadores con el disfraz de cristiano predicando autorrealización. Te empiezan a decir que tú eres el más grande, que vas a alcanzar todos tus sueños, que sueñas y ganarás el mundo, y un montón de frases hechas
mentiras del diablo que no tienen que ver nada con el evangelio. Pero amontonan masas. Sus templos son enormes. Tienen cantidad de recursos. Pero yo no sé cuántas de esas personas que están allí verdaderamente han nacido de nuevo. Esa es la gran pregunta. No lisonjas, no adulaciones, sino la verdad de Cristo expuesta de forma fiel. Luego dice el verso 5, ni encubrimos avaricia. La Biblia de las Américas dice, ni con pretexto de lucrar, ni con pretexto de lucrar. Mira lo que dice Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra medran, ¿cierto? A veces puede ser malentendida, pero medrar significa escalar económicamente, subir de la escala social, económica. Entonces, cuando usted ya sabe lo que significa, el apóstol Pablo está diciendo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Es decir, falsificaban la palabra para obtener réditos económicos, ¿ok? Y eso ha ocurrido en la historia de la iglesia y sigue ocurriendo hoy. Falsifican la palabra. Por el contrario, dice aquí el apóstol, sino que hablando con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. Y esto es extraordinario, porque tanto yo que hoy día le estoy predicando, como cuando usted le comparte el mensaje del Evangelio a una persona, usted tiene que tener presente esto. Usted está delante de Dios. Usted está hablando el mensaje de Dios. Entonces, imagínese si yo empiezo a citar aquí a alguien y esa persona está ahí atrás y yo empiezo a citarla y la cito mal. Digo algo que es justamente opuesto a lo que esa persona dijo. ¿Cómo se va a sentir esa persona? Probablemente va a venir luego que yo termine y me va a decir, oye, yo jamás he dicho eso, tú me estás descontextualizando. Estás diciendo algo que yo nunca he dicho. Imagínense cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y la tergiversamos. ¿A quién estamos malinterpretando? A Dios mismo. Por eso que la palabra advierte a aquellos que enseñan, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Porque enseñar la palabra es un asunto muy serio. Porque estamos interpretando la palabra del Señor, lo que Dios ha dicho de forma efectiva. De la misma manera, usted cuando predica el Evangelio tiene que asegurarse de estar predicando, compartiendo el Evangelio que se nos enseña en la palabra del Señor y ninguna otra distorsión que también son tan populares hoy. Aquí en términos simples, el verso 5, ¿cierto? No usamos palabras lisonjeras como sabéis. Otro sabéis, ¿ve? Ya habíamos visto 2 sabéis anteriormente, un tercer sabéis. Ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. El apóstol Pablo no tenía ningún interés en hacerse rico a través del ministerio del Evangelio. De hecho, probablemente, esto digo probablemente, él tenía una mucho mejor situación siendo un fariseo religioso que un apóstol de Jesucristo. Y para resumirlo, para resumir este versículo, ¿cierto? El Evangelio no es adulación, no es un mensaje de autoayuda. Ahí tiene un signo para identificar quién es un predicador del Evangelio y quién no lo es. No es un mensaje de autoayuda. El Evangelio no es para lucrar. Así de directo, así de sencillo. El Evangelio no es autoayuda y el Evangelio no es un mensaje para lucrar. Siempre he pensado cuando veo este tipo de pasajes y otros que también exponen el tema económico, cómo el apóstol veía el tema económico, que muchos quieren imitar a Pablo, pero pocos quieren imitarlo en este sentido.
en el sentido que muchas veces él tuvo que abastecerse con sus propias manos para predicar el Evangelio. Todos quieren tener el ministerio notorio de Pablo, la notoriedad, la entrega. Pero en este aspecto creo que nunca o muy pocas veces he oído a un predicador decir, como también lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios, esta es mi gloria, que yo les entregue el mensaje del Evangelio y que no dependa de su ayuda económica. Ahora, ese es un punto específico. El apóstol, también hay verdad respecto de quien predica, ¿cierto? El obrero es digno de su salario, dice la palabra del Señor. Y que también aquellos que predican es justo que vivan de eso. Eso también es una verdad. Pero sí me llama la atención mucho de que he oído muy pocas veces este asunto de cómo el apóstol veía el asunto del sustento y de cómo él era capaz de trabajar con sus propias manos para seguir predicando el Evangelio. Verso 6, y ya estamos terminando, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. Seguimos hablando de características del mensaje del Evangelio, del auténtico mensaje del Evangelio y de los auténticos mensajeros. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo no buscaba notoriedad ministerial, ni ser reconocidos por otros, ni siquiera por los tesalonicenses. El apóstol Pablo era un hombre que buscaba la gloria de Dios. Yo pensaba, mientras terminaba de escribir esto, si el apóstol Pablo viviese hoy, usted no vería en sus redes sociales una foto de él mismo con un mensaje de él mismo. No lo vería. No vería la autocita del apóstol Pablo en sus redes sociales. Estoy seguro que no. Y una de las cosas que más hoy día vemos es como muchos se autocitan. ¿Sí? Ponen una foto de ellos mismos con un mensaje. El asunto es, ¿qué está buscando tras eso? ¿Está buscando la gloria de Dios o está buscando hacerse más conocido, hacerse más famoso? El apóstol Pablo lo tenía muy claro. El apóstol Pablo decía, yo no busco la gloria de ustedes ni de otros. Él era un hombre que vivía para glorificar a Dios y había asumido los costos de lo que eso podía significar. Sabía que podía estar, como dice al final de Filipenses capítulo 4, en abundancia o en escasez, que podía experimentar hambre, que podía tener abundancia, pero él tenía certeza y seguridad de eso. Él quería vivir para la gloria de Dios, no importa el escenario en el cual pudiese estar, no importa si era duramente castigado o azotado, o como ocurrió en Listra, que dice que lo levantaron como muerto. No le importaba vivir naufragio, no le importaba nada de eso. Él quería vivir para la gloria de Dios. Ese era el asunto del apóstol Pablo. Él no quería ser el hombre más prolífico en el Nuevo Testamento, el que escribió más cartas. No, él no estaba persiguiendo eso. Jamás, yo creo que se lo imaginó. Pero fue llamado por Dios y él asumió con responsabilidad ese llamado y lo llevó adelante hasta las últimas consecuencias, hasta ser decapitado probablemente por el Imperio Romano. Pero hoy día muchos buscan notoriedad, hoy día muchos buscan la fama, buscan la manera de ser importantes, de ser relevantes, de ser conocidos. Pablo, muy por el contrario, buscaba que Dios fuese glorificado. Ese era el propósito de su vida. Por eso vivió su servicio de una manera incombustible. Uno lee la historia del apóstol Pablo en sus cartas y parece que él nunca se cansaba. Porque aunque se levantaba casi muerto después que le habían apiedrado, la próxima meta era predicar el evangelio en la ciudad que venía. Y aunque le perseguían en Tesalónica, y aunque lo echaban de las ciudades, cuando él llegaba a otra ciudad, lo primero que él hacía era predicar el evangelio. Pablo sí vivía para la gloria de Dios. Y es un asunto que nosotros, iglesia, debemos recuperar. O no sé si recuperar, es un asunto que nosotros debemos anhelar. Vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Y si nos vamos a agotar en algún asunto, que este sea
en que nuestra vida glorifique el nombre del Señor. Ahí usted tiene algunas características de la auténtica predicación del Evangelio y de los predicadores del Evangelio que le van a ayudar a discernir entre aquel que es genuino y aquel que es falso. La próxima semana vamos a ver aspectos prácticos de lo mismo que hablamos hoy, pero ya más prácticos que el apóstol Pablo vivió. El Señor nos ayude. Amén. La vara siempre es alta. El parámetro que el cristiano sigue siempre es alto. Y aunque no lo alcancemos a cabalidad, tenemos que correr como si lo fuésemos a alcanzar. Tenemos que vivir nuestra vida cristiana como si lo fuésemos a alcanzar. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias. Te damos gracias